Hola, ¿qué tal? Les saludo con gran bendición y alegría. Estoy muy contenta, muy emocionada de poder participar en este simposio católico virtual, del cual me da mucho gusto formar parte. Y por supuesto quiero mandarte un saludo muy especial, un abrazo fraterno y una lluvia de bendiciones para ti, para todos ustedes que están formando parte de este gran simposio. Para ti que estás viendo y que estás escuchando y sobre todo que estás conectado con nosotros en la frecuencia de Cristo. Para ti y para tu familia, una lluvia de bendiciones, hoy y siempre. Y bueno, pues un mensaje, una reflexión que quiero compartir contigo. Y por supuesto que me gustaría que trascienda en tu vida, que esto que hoy pueda compartir produzca fruto abundante y que ese fruto permanezca. Hoy estamos más que nunca viviendo tiempos de Cristo, no de crisis. Tiempos de Cristo, en donde estamos llamados a hacer cosas sobrenaturales, cosas grandes en nombre de Cristo. Y la reflexión que hoy quiero compartirte de manera muy especial es, y la puedes encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 22 en adelante, para ser exacta. Quiero compartir contigo esto, porque hoy Jesús te va a hacer caminar sobre las aguas. Jesús tiene el poder de hacerte caminar sobre las aguas. Y vamos a comenzar y vamos a partir del Evangelio. Dice la palabra: inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Y aquí en esta parte, en este inicio de la reflexión que quiero compartir contigo, la ubicamos justamente después de la multiplicación de los panes y los peces. Todos conocemos este pasaje de la multiplicación de los panes y los peces y enseguida nos encontramos con este pasaje. Jesús acababa de hacer este milagro tan grande, tan inmenso y bien conocido por nosotros. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que Jesús se retira a orar, Jesús sube al cerro, a la montaña. En diferentes ocasiones, en diferentes momentos encontramos en la palabra y en los evangelios cómo Jesús busca su encuentro con Dios, busca el encuentro, busca la oración, busca estar a solas. Y es que es importante y desde aquí entendemos y aprendemos una gran lección que nos da Jesús, que es el Maestro. Jesús nos enseña que en todo momento necesitamos la oración. Necesitamos orar en todo momento, antes de hacer algo importante, después de hacer una actividad importante, al despertarnos, al acostarnos. Una vida de oración es la que nos enseña Jesús. Pero es cierto que aunque durante el día nosotros podamos estar entablando un diálogo con Dios y podamos estar en oración, es cierto que necesitamos de momentos específicos para orar. Momentos especiales, separados, reservados para orar, para tener este encuentro con Dios. Jesús subió al monte a orar a solas. Se aparta de sus discípulos, de sus amigos. Se aparta de ellos un momento, y es que desde aquí, y todavía no estamos entrando en el texto, en el pasaje, pero desde aquí ya vamos viendo, vamos descubriendo un mensaje muy poderoso. Necesitamos orar y necesitamos buscar el momento y el lugar para poder tener ese encuentro con Dios cara a cara, para poder llenarnos de Él en la oración, para poder renovar nuestra fuerza en Dios. Entonces, Él se retira al monte, al cerro. Siempre que Jesús oraba,
subía a un monte, subía al cerro. Y esto tiene un significado muy especial en nuestra vida. Es que subir al cerro implica, número 1, apartarnos del ruido. Si tú has subido una montaña, si ustedes han escalado, si han subido algún cerro, podemos recordar o podemos saber que arriba de la montaña y arriba del cerro no hay ruido, no hay bullicio. Arriba de la montaña hay silencio, es un encuentro con la naturaleza maravilloso. Arriba de la montaña sucede algo también impresionante. Arriba de la montaña, cuando tú observas la ciudad, por ejemplo, todo se ve en otra dimensión. Todo se ve más pequeño. Y es que en la oración, Dios nos eleva, nos lleva a otra dimensión, nos hace crecer y nos eleva de manera que en oración nos regala otra perspectiva. Dios nos regala otra perspectiva en la oración y nos hace mirar los problemas de otro tamaño. Y un problema que tal vez sentías que te aplastaba, que tal vez lo sentías inmenso, en oración con Dios y de la mano de Dios, se ve pequeño. Se ve posible porque Dios hace posible lo que parece imposible. Y entonces eso es lo que hace la oración y nuestro encuentro con Dios. Y por eso Jesús cada vez que ora lo hace en la montaña, en el cerro. Se aísla, se aparta, se eleva. Cambia la perspectiva cuando tú y yo oramos. Cuando estamos en el Señor, los problemas se ven diferentes. No cambian los problemas, cambia nuestra forma de verlos. Porque Dios nos eleva y nos lleva a otra dimensión y nos cambia la perspectiva. Ese es el primer mensaje que quiero compartir contigo. Poderoso. Reserva un momento para orar y un lugar propicio para elevarte, para distanciarte del ruido, para aislarte, para estar a solas con Dios, cara a cara con Él. Nos lo enseña Jesús, que es el Maestro. Entonces, nos dice aquí, nuevamente regreso a la palabra, recuerda que estoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. A partir del versículo 22, estoy compartiendo este texto. Jesús subió a orar a solas. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra. Las olas golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Soplaba el viento en contra. ¿Esto a qué suena? ¿A qué puede sonarte? A la vida misma. Porque en la vida, cuando estamos con Dios, cuando estamos con el Señor, el viento sopla en contra, lo sentimos en contra. Hay olas grandes, olas inmensas. ¿Qué sucede? Que cuando estamos en el camino, parece que vamos remando contra la corriente. Y es que así se sentían los discípulos esta noche, así se sentían en este pasaje. Tenían miedo, por supuesto. Imaginen esta situación. Ahora, hay que agregar algo importante y recordar algo importante, que los discípulos estaban en la barca, apartados de la orilla, había viento, venía en contra, había olas inmensas y un detalle muy, muy importante. Jesús no estaba con ellos. No estaba con ellos, no es como el pasaje anterior que encontramos también en Mateo, en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, que encontramos ahí cuando había una situación parecida, estaban los discípulos, estaban en la barca, había grandes olas, había mucho viento, pero la diferencia es que ahí estaba Jesús con ellos en la barca. En esta parte del Evangelio, en el capítulo en el que estamos, 14, aquí no está Jesús con ellos. Lo que hace que la situación se vuelva más complicada para los discípulos porque no estaban con su maestro, estaban solos. Si estando con su maestro en el capítulo 8, cuando leemos la tempestad calmada por Cristo,
Si estando con Jesús en la barca tuvieron miedo, imaginemos esta situación sin Jesús. Imagínate tú enfrentando los problemas, enfrentando el viento en contra, enfrentando las grandes olas. Y Jesús no está contigo en la barca. Imagina esto. Y es que a veces enfrentamos estas situaciones y sucede algo muy, muy hermoso en este pasaje, que nos introduce al segundo mensaje poderoso que quiero compartir hoy con todos ustedes. Y dice así en el versículo 25, ya estamos en el versículo 25. Antes del amanecer, quiere decir, era de madrugada. Aparte, de madrugada, estaba oscuro, viento en contra, lejos de la orilla, olas grandes. El maestro no estaba con ellos. Pero, antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Vamos a entender estas palabras tan hermosas porque es que Jesús es quien se acerca a nosotros. Es Jesús quien se acerca a nuestra vida. Por eso nos dice la palabra en repetidas ocasiones, preparen el sendero al Señor. Y es que no somos nosotros los que vamos hacia Jesús. Es Él el que viene a encontrarse contigo. Es Jesús el que quiere encontrarse contigo. Es Jesús el que quiere amarte, el que quiere ir a rescatarte, a salvarte de las grandes olas, de las grandes tormentas. Es Jesús a quien le importa tu vida. Es Jesús quien tanto te ama, que se da cuenta que tú lo necesitas. Es Jesús que se da cuenta cuando estamos en medio de un problema, en medio de la tempestad, atravesando grandes crisis, situaciones difíciles, adversidades. Y es Jesús que se da cuenta y que su amor tan grande, tan inmenso, lo hace caminar hacia ti. Caminar hacia ti, para abrazar tu corazón, para rescatarte, para salvar tu vida, para darte paz, para darte seguridad, la seguridad que te falta. Es Jesús que se presenta, que camina hacia nosotros, que se acerca a nosotros para transformar nuestras circunstancias. Entonces, primer mensaje, te hablé de la oración. Hay que orar más y hay que buscar los momentos y los lugares donde podamos elevarnos, donde podamos llegar a esa intimidad. Y número 2, hay que recordar que es Jesús quien se acerca a nosotros, es Jesús quien llega a nuestra vida, es Jesús el que caminando sobre las aguas, en medio de la tempestad, se acerca y llega a salvarnos. Entonces, regreso a la cita, regreso al versículo 25 y repito, antes del amanecer Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, es un fantasma. Y por el miedo se pusieron a gritar, y es que gritamos cuando tenemos miedo. Cuando estamos asustados, empezamos a gritar como para defendernos. Grita quien tiene miedo. Ellos estaban aterrados, lo confundieron con un fantasma, estaban asustados y el miedo nos hace ver cosas que no son. Nos hace ver cosas que no son. Cuando estás asustado, tu mente empieza a maquinar, empieza a crear cosas que no son. Empieza a trabajar, sobre todo ahí, la mente inconsciente, el lado inconsciente del cerebro. Empieza a aventar un montón de pensamientos que no son útiles. Cuando tenemos miedo,
se bloquea nuestra conciencia, nuestro consciente, que es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado. El miedo hace que nos bloqueemos. Te bloqueas, estás turbado, estás bloqueado y entonces en ese momento ves cosas que no existen. Ellos veían y pensaban que era un fantasma. Cuando tú tienes miedo, ¿no te ha pasado que empiezas a inventar cosas? Empiezas a crear una novela, algo que no existe. Y lo que es peor, empiezas a aumentar ese miedo. Nosotros solos, por nuestro inconsciente que empieza a maquinar pensamientos o distorsiones, se le llaman distorsiones cognitivas, empezamos a recrear una serie de situaciones que nos aterran más. Y es que el miedo es bastante, cuando nosotros no lo dominamos con nuestra inteligencia, el miedo se convierte en pánico y nos paraliza. Eso es lo que vivían más o menos los discípulos en la barca en esta madrugada, con las grandes olas y con la gran tormenta. Entonces, es un fantasma, se pusieron a gritar, estaban ellos pensando otra cosa, estaban aterrados. Entonces, hay que tener cuidado con el miedo. El miedo existe y va a seguir existiendo, es parte de la vida, es hasta necesario. Pero el miedo hay que regularlo. Hay que regularlo con Dios. Dios expulsa y echa fuera nuestros miedos. A veces, cuando nos entra el pánico, que nos paralizamos, hay que recordar algo. La fe y el miedo no combinan. La fe y el miedo no combinan. Entonces Jesús les dice, voy en el versículo 27 del capítulo 14. Jesús les dice, ánimo, no teman que soy yo. Ánimo, esta palabra ánimo que viene etimológicamente, si lo analizas del latín, en el griego, que es donde originalmente están escritos los evangelios, si lo analizamos más, esta palabra ánimo nos aporta mucha información. Ánimo viene de la misma raíz que ánima, alma. Alma, cuando Dios en la creación sopló sobre el barro, ese ruaj que Dios sopla sobre el barro le da vida. El soplo de Dios nos llena de vida. El soplo de Dios nos da alma, el alma. Entonces, ánimo, alma, ánima, todo esto está relacionado, estas palabras no las podemos separar y juntas nos dan un mensaje muy poderoso, porque cuando Jesús se presenta y les dice ánimo, les está dando el soplo de vida. El soplo de vida. A veces necesitamos ánimo. Necesitamos ánimo. Y es que el ánimo no es nada más sentirnos alegres, sentirnos contentos. No, ánimo es un soplo de vida. Y es que el miedo nos mata. Cuando una persona está aterrada, cuando una persona está temerosa, está insegura, empieza a morirse, empiezan a entrar otro tipo de situaciones y hasta cae en depresión. Entonces, ánimo, les dice Jesús. Ánimo, les da el soplo de vida. Tengan vida. Ánimo, no teman, no tengan miedo. No tengan miedo. Estas palabras de no tengan miedo, quiero recordar una cita bíblica que me encanta, que la podemos encontrar en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, donde nos dice la palabra que el amor perfecto expulsa al miedo. El amor perfecto echa fuera todo miedo. ¿Qué quiere decir? Vamos a entender este mensaje tan poderoso. Y es que Dios, cuando se presenta en nuestra vida, cuando se presenta frente a nosotros, nos da ese soplo de vida nueva. Cuando Dios llega a nuestra vida, nos transforma, nos da
ánimo, nos reanima, nos da vida nueva. Cuando Dios se presenta, nuestros miedos se van. Así que espero que estés listo. Espero que estés lista, que estemos listos para que Dios eche fuera todos nuestros miedos. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son los miedos con los que sientes que no has podido? ¿Qué es aquello que sientes que no has podido vencer? Yo te digo una cosa con certeza. En Cristo todo lo puedes. Todo lo puedes y puedes vencer tus miedos porque Jesús hoy está llegando a tu vida y te está diciendo, ánimo, no tengas miedo, que soy yo. Yo soy. Se presenta y con ese yo soy, con ese soy yo, te está diciendo, soy Dios. El mismo Dios, el mismo Yahvé que se presentó a Moisés en el Éxodo 3:14. Soy yo soy, ánimo. Ánimo, ten vida, no tengas miedo, porque el amor perfecto expulsa el miedo. Primera de Juan 4:18. ¿Qué es el amor perfecto? Es Dios. Cuando Dios llega a nuestra vida, los miedos se van. Entonces, no hay por qué temer. Por eso Jesús en repetidas ocasiones dice, no tengan miedo, aquí estoy yo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y si Dios está contigo, el amor entonces está contigo, el amor perfecto. Y el amor perfecto expulsa el miedo. Espero que puedas decir amén conmigo. Espero que puedas decir amén conmigo hoy. Porque la palabra de Dios nos recuerda que no podemos tener miedo porque fe y miedo no combinan. Y entonces le dice Pedro, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Si eres tú, manda a que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Este es un versículo maravilloso, es un versículo que a mí me emociona, que me llena, que me cautiva. Si eres tú, mándame ir contigo. Le dice Pedro, si eres tú, no es que estuviera dudando Pedro no estaba dudando. Pedro sabía quién era, Pedro sentía que era Jesús, su maestro. Pedro quería ir con él. Pedro tenía ganas de ir con él. Pero Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Si eres tú, manda, llámame, dímelo, dime que vaya y yo iré. Hay algo muy poderoso en esta palabra de Pedro, en esta frase de Pedro. Pedro pudo haberse sentido valiente y pudo haberse arrojado a nadar. Pudo haberse aventado, pudo haberse tirado y llegar a donde Jesús. O pudo haber esperado a que Jesús llegara hasta la barca. En cambio, ¿qué hizo Pedro? Le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro quería una palabra, un mandato, una orden, una instrucción de su maestro, una instrucción de Jesús. Y es que, de alguna manera, Pedro quería estar con Jesús, pero no quería esperar a que Jesús llegara. Y quería estar con Jesús, pero no quería arrojarse para hacer su voluntad, arrojarse según sus instintos, arrojarse según sus ganas, según sus deseos. No, él quería ser llamado por Jesús. Él quería una palabra de Jesús, escuchar que Jesús lo llamara y le dijera, ven. Él quería seguir la voz de Jesús. Y es que a nosotros nos faltan muchas veces, pedirle a Jesús su palabra para decidir.
A veces nosotros nos podemos arrojar, dejar llevar por nuestro impulso, por nuestro arrebato, por nuestras ganas, por nuestro entusiasmo, y entonces nos dejamos llevar y nos arrebatamos. Pedro no se arrebató, y eso que tenía una personalidad arrojada. Sin embargo, le dijo: si eres tú, manda que yo vaya, ordénamelo, pídemelo. Y es que en todo lo que hagamos, cada paso que demos, necesitamos preguntárselo al Señor y pedirle a Jesús que nos diga si es por ahí, si ese es el camino. Pregúntale a Jesús si ese proyecto que vas a emprender, Él quiere que lo emprendas. Pregúntale a Jesús sobre tu matrimonio. Pregúntale a Jesús sobre tu pareja antes de casarte. Pregúntale a Jesús cada cosa que tú hagas o decisión que tú tomes. Consúltala con Jesús. Que Él te diga, que sea Él, para que sea su voz la que escuches y para que sea su voluntad la que hagas, porque el éxito y la felicidad está en hacer la voluntad de Dios y seguir la instrucción de Cristo. Jesús le dijo: ven. Esa palabra solamente, ven. Ven, solo una palabra. No necesitó más. Pedro no necesitó más. Es que Pedro tenía el valor para arrojarse a Jesús, arrojarse al mar. No le faltaba valor. Pero se necesita mucho más que valor para que nuestros proyectos tengan éxito. Se necesita mucho más que valor para que nuestra empresa, nuestro negocio triunfe. Se necesita mucho más que valor para que nuestra familia sea feliz. Se necesita escuchar la voz de Jesús y seguir su instrucción. Porque es que no es suficiente con escucharla. No basta con pedirle a Jesús su palabra, que te diga su voluntad. No es suficiente. Después de que te la revela, porque aquí Jesús se la reveló, le dijo: ven. Y entonces Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección hacia Jesús. Y entonces no basta, no es suficiente. Número uno, no es suficiente el valor de arrojarte. Necesitamos esperar la indicación, escuchar a Jesús. Y no es suficiente con escucharla, necesitamos hacerlo, pasar a la acción, arrojarnos, cumplir su voluntad. Y es que la transformación, la felicidad nuestra está en cumplir la voluntad del Padre. No está en lograr cosas sobrenaturales. Está en cumplir. Miremos a Abraham. ¿Cuántos milagros en la Biblia, cuántos milagros conoces tú que hizo Abraham en nombre de Dios? ¿Cuántos milagros hizo Dios a través de Abraham? Sin embargo, Abraham es nuestro padre en la fe. Lo que necesitamos en la vida no es hacer cosas sobrenaturales. Es escuchar y obedecer la instrucción de Jesús. Y es como podremos caminar sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas, pero dice aquí en dirección hacia Jesús, no para otro lado, en dirección hacia Jesús. Es que en dirección hacia Jesús podemos lograr cosas grandes, cosas maravillosas. Hay problemas en nuestra vida con los que no vamos a poder si estamos solos. No vamos a poder con nuestras propias fuerzas que son limitadas. No podemos vencer muchas cosas con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría, porque es limitada. Necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo, necesitamos que Él nos ayude, que Él nos impulse, que Él nos haga caminar sobre las aguas. Es que Pedro no caminó sobre las aguas por sus propios méritos. Pedro no caminó sobre las aguas porque él tuviera poderes. Pedro caminó sobre las aguas. Número uno, porque él le pidió a Jesús, le pidió su instrucción. Número dos, él la escuchó. Y número tres, él la siguió. Y entonces Pedro caminó sobre las aguas. ¿De quién es el poder?
El poder es de Cristo. El poder es de Cristo. Y Cristo te hará caminar sobre las aguas y vencer ese obstáculo y lograr ese proyecto y hacer realidad ese sueño. Y si hay algo en tu vida, una situación difícil por la que estés atravesando, si tienes un problema, ya sea económico, familiar, personal, profesional, cualquier tipo de problema, simplemente sigue estos pasos. Sigue estos pasos y entonces yo te aseguro que Jesús te hará caminar sobre las aguas y hará que lo imposible sea posible. Que lo imposible en tu vida sea posible. Finalmente, para concluir el mensaje, dice: el viento seguía muy fuerte y Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Otra vez el miedo se hace presente. Otra vez el miedo se apodera porque no deja. Nuestros temores están ahí. Se van y regresan. No podemos permitirles a nuestros temores que nos dominen. Tenemos que someter nuestros pensamientos a Cristo, quien dice amén. Entonces gritó Pedro: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste? ¿Por qué vacilaste? ¿Por qué vacilamos? ¿Por qué seguimos vacilando? ¿Por qué seguimos titubeando? ¿Por qué seguimos dudando del poder de Dios, del amor de Cristo? Finalmente Pedro tuvo miedo. Cierro este mensaje, esta charla, diciéndote lo siguiente. Cuando estamos caminando, cuando Dios nos hace caminar sobre las aguas, debemos tener cuidado de no cambiar nuestra atención. Nuestra atención tiene que estar puesta en Cristo. Nuestra mirada tiene que estar fija en Cristo. Nuestra mirada, nuestra atención, nuestra vida, nuestra dirección, todo nuestro enfoque debe ser hacia Jesús. Si nosotros volteamos hacia otro lado, si nosotros caminando sobre las aguas y logrando aquello que parecía imposible por el poder de Dios, empezamos a voltear a ver nuestros problemas, si empiezas a mirar tus problemas en lugar de mirar a Dios, vamos a perder, porque entonces te vas a llenar de miedo. No mires tus problemas. No mires tus problemas, mira a Dios. Mira a Dios, que Él te hará caminar sobre las aguas. No voltees hacia abajo. No voltees hacia abajo, porque entonces vas a ver lo profundo de ese mar. No estés volteando hacia los lados, porque vas a ver las grandes olas. No mires hacia atrás. Nunca mires hacia atrás, porque verás que estás lejos de la orilla. Mira en dirección a Cristo y seguirás caminando sobre las aguas. Mira en dirección a Cristo y jamás te hundirás. Jamás habrá miedo en ti. Mira en dirección a Cristo y podrás vencer cualquier situación, cualquier tormenta, cualquier oleaje, y podrás atravesarlo. Pero nunca dejes de mirar a Cristo. Nunca dejes de mirar a Cristo. No te distraigas. No mires tus problemas. No te distraigas. Enfócate en Cristo, que tu mirada esté fijamente en Jesús, el Señor. Y todo lo podrás en Cristo que te fortalece, en Cristo que te salva, en Cristo que llega a tu vida a cambiarla y hacerte caminar sobre las aguas. Gracias por conectarte en este simposio católico virtual. Muchas gracias por estar en línea. Les invito a que nos compartan en las redes de este simposio. Compárteme cómo te sentiste. Compárteme qué cambio vas a hacer en tu vida después de escuchar esta reflexión, esta charla sobre Jesús que nos hace caminar sobre las aguas. ¿Qué cambiarás en tu vida? Nunca se te olvide
Mira a Cristo. Y lo demás llegará. Tendrás vida y vida en abundancia. Y todo lo que parecía imposible se volverá posible. Muchas gracias y aprovecho para invitarte a que escuches mi música en Spotify. Escucha mi música, mis cantos, mis alabanzas, todo para gloria de Dios. Y que tu vida y todo lo que hagas, todo lo que emprendas, sea para gloria de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima.